Bienvenidos a El abrazo de la oscuridad. En este relato, la peste negra no solo trae enfermedad, sino también el regreso de los muertos. Seguiremos a Gaspar de Villerot, un hombre atrapado en una ciudad consumida por el horror, enfrentando traiciones, antiguos secretos y la lucha desesperada por la supervivencia. En Lormont, la muerte no es el final, sino solo el principio. El hedor de la muerte ya se respiraba en las calles de Lormont, una ciudad medieval cercada por murallas de piedra ennegrecida. El año era 1348 y la peste negra se extendía como un espectro imparable. Pero lo que los médicos y clérigos llamaban una enfermedad no era más que el comienzo de algo mucho peor. Gaspar de Villerot, un curtidor de pieles, comenzó a notar algo extraño en los cadáveres de los caídos. Se movían en la penumbra de las fosas comunes, un espasmo, un leve crujido de huesos. Al principio, pensó que era su mente jugándole trucos, hasta que una noche, mientras cerraba su taller, vio a un monje de la abadía de Saint-Éloi tambaleándose, con los ojos blancos y la piel agrietada. El monje gruñó y se lanzó contra él con una velocidad inhumana. Gaspar lo derribó con su cuchillo de curtidor, pero el monje siguió avanzando, aún con la hoja hundida en su cuello. Solo al destrozarle la cabeza con un martillo logró detenerlo. Sin embargo, el miedo lo consumió. Si un hombre santo había regresado de la muerte, ¿qué les deparaba a los demás ciudadanos? Esa noche no durmió. Se dirigió a la abadía en busca de respuestas y encontró libros ocultos en los aposentos del abad. Algunos describían una maldición, un ritual oscuro realizado siglos atrás que prometía la inmortalidad pero con un costo impensable. Temblando se preguntó si la peste era el cumplimiento de ese antiguo conjuro. Al día siguiente encontró un pergamino oculto en un compartimiento secreto de la abadía. En él se hablaba de una reliquia maldita, sellada en los pasadizos subterráneos de la ciudad. Con horror, comprendió que la plaga no era natural, sino el resultado de un pacto prohibido. A medida que la plaga se extendía, empezaron a llegar noticias de otras ciudades cercanas cayendo en el mismo caos. Caravanas de refugiados, con la desesperación grabada en sus rostros, intentaban entrar a Lormont solo para ser repelidos por los guardias, quienes temían que trajeran la maldición consigo. Entre los desplazados, un extraño anciano habló de un enclave oculto en el bosque, donde un grupo de monjes heréticos había desarrollado un ritual capaz de detener la propagación de la plaga. Pero llegar hasta allí requería atravesar bosques infestados de muertos vivientes y sectarios que adoraban a los no muertos como heraldos de un nuevo orden. En cuestión de días, el rumor se esparció. Los muertos caminaban. Lo que era peste se transformó en una cacería salvaje. Gaspar, junto con un grupo de sobrevivientes, se refugió en una taberna fortificada. Entre ellos estaban Etienne, un soldado desertor, Margot, una curandera con conocimientos prohibidos, y Jacques, un mercader sin escrúpulos. Las noches se volvieron un infierno. El sonido de uñas rascando las puertas, los gritos sofocados y los alaridos de los que caían en las calles. Pero peor que los zombies eran los propios humanos. La desesperación llevó al engaño y la traición. La ciudad entró en caos cuando un grupo de fanáticos religiosos proclamó que la plaga era un castigo divino. Liderados por el obispo Armand, comenzaron a ejecutar a aquellos que consideraban impuros, quemándolos en hogueras en las plazas. Pero incluso ellos pronto fueron devorados por las criaturas que ellos mismos habían subestimado. Mientras tanto, en los túneles bajo la ciudad, otro grupo de sobrevivientes planeaba una huida. Margot descubrió un pasadizo secreto en los archivos de la abadía, pero los rumores indicaban que algo más acechaba en las profundidades. Con la esperanza de escapar, Gaspar y los demás decidieron explorar el laberinto subterráneo.
Al internarse en los túneles, descubrieron grabados en las paredes que hablaban de una antigua secta que buscaba trascender la muerte. La presencia de los zombies no era un accidente, sino el resultado de un antiguo sacrificio que ahora cobraba su precio. Los túneles no eran solo pasadizos olvidados. En sus entrañas, seres deformes acechaban, restos de intentos fallidos de alcanzar la inmortalidad. Uno de ellos, un antiguo noble convertido en una bestia aberrante, los emboscó en una cámara sepulcral. Solo la astucia y el sacrificio de Etienne les permitió sobrevivir. Gaspard creyó que su esposa y sus hijos estaban a salvo en su hogar. Durante días evitó regresar, ocupado en la caza de las criaturas y en la búsqueda de respuestas sobre la plaga. Se convenció de que su familia estaría protegida tras los gruesos muros de su casa, pero en su interior un miedo creciente lo carcomía. Finalmente, tras una noche especialmente sangrienta, decidió volver. Las calles estaban en silencio, demasiado silenciosas. Encontró la puerta entreabierta y el hedor de la corrupción impregnando el aire. Con el corazón en un puño, avanzó. El interior de su hogar estaba devastado. Restos de comida podrida, muebles volcados y manchas de sangre oscura en las paredes le dieron la bienvenida. Su esposa, Isabelle, y sus hijos, Michel y Luc, no estaban a la vista. Con un nudo en la garganta, los llamó en voz baja, esperando una respuesta que nunca llegó. Fue entonces cuando los vio. En la penumbra de la habitación, Isabelle se levantó con movimientos torpes, su piel pálida y los ojos vacíos. Michel y Luc estaban junto a ella, con los mismos ojos desprovistos de vida. Gaspard sintió un vacío desgarrador en su pecho. No había salvación para ellos. Intentó razonar con lo imposible, pero cuando Isabelle se lanzó sobre él con un gruñido gutural, la verdad lo golpeó con brutalidad. Se defendió, pero su instinto de supervivencia le falló. Fue incapaz de levantar su arma. Los niños, ahora monstruos, rodearon a su padre con ansias de devorarlo. En el último instante, con una mezcla de ira y desesperación, logró reponerse. Con cada golpe, su corazón se rompía en pedazos. Las lágrimas se mezclaban con la sangre y el sudor, mientras terminaba con aquellos que una vez fueron su vida entera. Cuando todo terminó, cayó de rodillas en el suelo cubierto de sangre. El horror de lo que había hecho lo dejó paralizado. Pero en la negrura de su desesperación, la ira comenzó a tomar forma. No podía permitir que esto siguiera ocurriendo. No dejaría que más familias pasaran por el mismo infierno. Se levantó, tomó su arma y, sin mirar atrás, salió de la casa que una vez fue su refugio. Ahora era un cazador en busca de venganza, no contra su familia, sino contra aquello que les había arrebatado su humanidad. Una figura encapuchada emergió de la penumbra. Se presentó como Renaud, un antiguo monje que había investigado la plaga desde sus inicios. Le reveló a Gaspard que la infección tenía un origen profano y que su familia no había muerto en vano. Según los escritos que Renaud había descubierto, el sacrificio de los seres más amados de uno podría convertirlo en un guerrero con resistencia a la plaga. Aunque Gaspard despreciaba la idea de beneficiarse de la muerte de su familia, la desesperación por sobrevivir lo llevó a escuchar más. Renaud le ofreció una decisión: aceptar su destino y volverse un cazador de los condenados, o resignarse a la locura y la culpa hasta que la muerte lo alcanzara. Sin mucho que perder, Gaspard aceptó su nuevo propósito, pero dejó claro que su único deseo era erradicar la plaga, no glorificarse como un salvador. Con su nuevo aliado se preparó para enfrentar a las criaturas con más ferocidad. Aprendió a usar las antiguas armas que Renaud había acumulado en la capilla: espadas imbuidas con símbolos sagrados, frascos de fuego alquímico y pergaminos de exorcismo. Armado con conocimiento y con una resolución renovada, Gaspard abandonó la capilla para comenzar su verdadera cruzada.
En la taberna, la situación se volvió insostenible. La tensión entre los sobrevivientes aumentaba con cada día que pasaba. La comida escaseaba, los ánimos estaban caldeados y la paranoia era una sombra que los acechaba a todos. Gaspar sentía que el grupo se desmoronaba y que algo terrible estaba por suceder. Jacques, con su codicia insaciable, había vendido información al burgomaestre de la ciudad, quien planeaba sellar las puertas y dejar a los sobrevivientes a su suerte. Etienne descubrió su traición, pero antes de poder advertir a los demás, Jacques lo apuñaló en la garganta. El pánico estalló en la taberna. Margot intentó curar a Etienne, pero era demasiado tarde. Su último aliento fue un intento de advertir a Gaspar, quien, con el corazón endurecido, juró vengar a su amigo. Sin embargo, Jacques no estaba solo. Había convencido a un pequeño grupo de sobrevivientes de que Gaspar era una amenaza, un hombre consumido por la caza que ya no distinguía entre los vivos y los muertos. Convenció a los más desesperados de que entregarlo al burgomaestre era la única forma de asegurar su supervivencia. Gaspar se encontró rodeado en la taberna. Miró a los ojos de los que alguna vez consideró aliados y vio el miedo reflejado en ellos. No intentó razonar con ellos. Sabía que la desesperación los había convertido en algo peor que los muertos. Cuando intentaron capturarlo, luchó con una furia inhumana. Derribó a 2 hombres con su martillo antes de lanzarse contra Jacques, quien huyó hacia los tejados. La persecución fue feroz. Los gritos de los traidores resonaban en las calles silenciosas, atrayendo a los muertos. Gaspard los siguió hasta un campanario abandonado, donde Jacques, acorralado, intentó negociar su vida. «Podemos compartir el botín, Gaspard. No tienes que hacer esto». Pero Gaspard no respondió. Con una mirada de acero lo empujó del campanario. Su cuerpo se estrelló en las calles infestadas de zombis, que se abalanzaron sobre él en un frenesí de dientes y garras. Mientras Gaspard descendía, escuchó un grito de Margot. Corrió de regreso a la taberna solo para encontrarla rodeada por los zombis que los traidores habían atraído. Con su último aliento, Margot le arrojó un pergamino, el cual llevaba consigo desde la abadía. «La clave está en la catedral», murmuró antes de ser devorada por las criaturas. Con la taberna en llamas y todos sus compañeros muertos o convertidos en enemigos, Gaspar tomó el pergamino y huyó. Ahora, su único objetivo era llegar a la catedral y descubrir si realmente había una cura para la plaga o si todo estaba condenado al olvido. Jacques, con su codicia insaciable, había vendido información al burgomaestre de la ciudad, quien planeaba sellar las puertas y dejar a los sobrevivientes a su suerte. Etienne descubrió su traición, pero antes de poder advertir a los demás, Jacques lo apuñaló en la garganta. Gaspar, al ver el cadáver de su amigo y entender la traición, cazó a Jacques como si fuera un animal, persiguiéndolo hasta los tejados. Allí, en un enfrentamiento brutal, lo arrojó a las calles infestadas, donde los muertos se encargaron de él. Mientras Gaspar planeaba su siguiente movimiento, Margot le reveló que conocía una posible cura para la plaga. No una cura para los ya transformados, sino un remedio que podría detener la propagación. Necesitaban llegar a la catedral y encontrar el grimorio perdido del abad. Cada muerte lo endurecía, cada día lo transformaba más en un espectro errante entre los condenados. Finalmente aceptó su destino. No había escapatoria. La peste no era una maldición de Dios, sino el fin mismo de la humanidad. Mientras seguía su casa, rumores hablaban de un caballero errante que luchaba contra la plaga en otras tierras. Si era cierto, significaba que aún quedaba esperanza. Con la vista fija en el horizonte, Gaspard tomó una decisión. Buscaría a aquel guerrero o moriría en el intento. El viaje hasta la catedral fue un tormento. Los caminos estaban infestados de muertos, pero no solo eso. Bandas de saqueadores se habían formado en los rincones oscuros de la ciudad.
hombres que habían dejado atrás su humanidad para sobrevivir a cualquier costo. En una de sus travesías, Gaspar se enfrentó a un grupo que atrapaba a los pocos sobrevivientes restantes y los ofrecía en sacrificio a una grotesca criatura que emergía de las catacumbas. Un horror con múltiples extremidades, su piel negra como la brea y un rostro sin ojos que solo se guiaba por el sonido de los gritos. Gaspar apenas escapó con vida, usando los frascos alquímicos de fuego que Renaud le había dado. Quemó el altar de sacrificios y eliminó a los cultistas, pero la bestia quedó libre, rugiendo en las sombras mientras él huía. Ahora, no solo los zombis y los saqueadores eran sus enemigos, sino algo mucho peor. Al llegar a la catedral, encontró su entrada bloqueada por una horda de zombis en adoración. Algunos todavía vestían los harapos de sacerdotes, sus rezos transformados en balbuceos infernales. Con sigilo, logró escabullirse entre ellos hasta llegar a una entrada lateral, donde descubrió que no estaba solo. Un hombre, envuelto en una capa oscura y con una espada bendecida en la mano, luchaba contra los no muertos con una destreza impresionante. Era el caballero errante del que hablaban los rumores. Su nombre era Roland, un antiguo cruzado que había jurado erradicar la plaga. Al ver a Gaspard, dudó por un instante antes de bajar su espada. ¿Eres uno de los condenados o vienes en busca de la salvación?, preguntó Roland con una voz rasposa y cansada. Gaspard no respondió de inmediato. Había matado más de lo que podía recordar, pero aún seguía con vida. Finalmente dijo: «He venido por respuestas, y si es posible, por venganza». Roland asintió y lo guió al interior de la catedral. Lo que encontraron dentro no era lo que esperaban. Más que un refugio, era una tumba viviente. Cuerpos momificados adornaban los bancos y en el altar mayor, un sacerdote aún respiraba, encadenado y con sus labios cosidos. Algo dentro de él se movía, un parásito infernal que parecía alimentarse de su dolor. La clave para acabar con la plaga estaba cerca, pero no sería fácil alcanzarla. Gaspar y Roland afilaron sus armas, preparados para enfrentar lo que fuera necesario en la Catedral de los Condenados. Finalmente, aceptó su destino. No había escapatoria. La peste no era una maldición de Dios, sino el fin mismo de la humanidad. Mientras seguía su casa, rumores hablaban de un caballero errante que luchaba contra la plaga en otras tierras. Si era cierto, significaba que aún quedaba esperanza. Con la vista fija en el horizonte, Gaspar tomó una decisión. ¿Buscaría a aquel guerrero o moriría en el intento? Al final, solo Gaspar quedó en pie. Con su cuchillo y su martillo recorrió las calles de Lormont, matando a los no muertos, vengándose de los traidores y vagando por un mundo donde la muerte reinaba. La caza no terminaría hasta que la última sombra cayera. Sin embargo, la ciudad no era el único lugar donde la plaga se había esparcido. Se decía que más allá de las colinas, en las fortalezas y castillos de los nobles, el horror continuaba extendiéndose. Sin un destino claro, Gaspar avanzó hacia el último refugio conocido, la fortaleza de Montreval, donde aún se resistía a la peste con muros impenetrables y hombres que luchaban contra lo inevitable. En su viaje encontró a pequeños grupos de sobrevivientes, algunos demasiado débiles para continuar, otros convertidos en carroñeros que lo acechaban desde la oscuridad. En uno de esos encuentros, rescató a una joven llamada Elise, quien aseguraba conocer un pasadizo oculto hacia Montreval. Pero no estaba sola. La perseguía una horda de muertos y algo peor, una criatura que había emergido de las sombras, un ser con la apariencia de un hombre, pero con la carne retorcida y extremidades alargadas como las garras de un demonio. Gaspar luchó contra la criatura, descubriendo que era más resistente que cualquier otra cosa a la que se había enfrentado.
Solo cuando logró quemarla con aceite ardiente, el monstruo retrocedió entre alaridos infernales, desapareciendo en la negrura del bosque. Elise lo guió hasta Montreval, pero lo que encontraron no era un refugio, sino una trampa. La fortaleza estaba plagada de traiciones y miedo. Los nobles que aún sobrevivían no aceptaban a los refugiados y condenaban a los débiles a las catacumbas, un lugar donde los no muertos se acumulaban en la oscuridad, esperando alimentarse de los desesperados. Gaspard, viendo la corrupción de los humanos aún con vida, decidió que Montreval no sería su destino final. La plaga no se detendría mientras los vivos continuaran repitiendo los mismos errores de los muertos. Con Élise a su lado, tomó una última decisión. Si el mundo estaba condenado, él se aseguraría de que al menos los culpables de aquella desgracia perecieran antes de que la noche los reclamara a todos. No habría más refugios, no habría más salvaciones falsas. Solo quedaba la casa. Y así, con la luna iluminando su camino, Gaspard avanzó hacia la oscuridad, dispuesto a luchar hasta el final. Con su cuchillo y su martillo, recorrió las calles de Lormont, matando a los no muertos, vengándose de los traidores y vagando por un mundo donde la muerte reinaba. La casa no terminaría hasta que la última sombra cayera. La lucha de Gaspard aún no ha terminado, y lo que aguarda en las sombras lo descubriremos más adelante. Gracias por acompañarnos en esta historia. Nos vemos en El Abrazo de la Oscuridad.